Mire, para las personas de casa, quizás ustedes ya saben que yo crecí como hijo de pastor toda mi vida. De hecho, algunos de ustedes conocen a mi papá porque en el tiempo de COVID él tuvo que cerrar su iglesia y fue parte de esta congregación. Muchos lo conocieron a él. Pero creciendo como hijo de pastor, le voy a decir, uno es expuesto a un montón de cosas, ¿ok? Bastantes experiencias. Yo vengo de un trasfondo pentecostés, donde la expresión en las iglesias es un poquito distinta, ¿no? Mi papá, se ríen algunos porque saben que es distinto. Mi papá, de hecho, lo invitaban a ir a iglesias y íbamos como familia con él, ¿verdad? Así es que en medio de este transcurso de mi vida yo fui expuesto a muchas expresiones, muchas experiencias, iglesias que adoraban al Señor con banderas, ¿verdad? Y danza, grandes banderas y danza que tenían, me recuerdo de los panderos. Todo tipo de pandero, ¿verdad? Los media luna, ¿verdad? Los que son círculo y tienen algo para hacer un ritmo también con el pandero. Panderos también como si fueran regalos de Navidad, ¿verdad? Con esas cosas largas, ¿verdad? Que la gente adoraba al Señor. Y siempre en las iglesias, de hecho en la iglesia de mi papá, en una etapa, los hermanos también traían sus instrumentos en la alabanza. No sé si usted ha ido a una iglesia así, pero mire, traían sus panderos, las maracas. Y siempre había un instrumento bien curioso cuando yo era niño, que era el instrumento que se miraba como un pez de madera. Este se llama, a ver si no lo digo bien, se llama el güiro. Güiro, ¿ok? ¿Cuántos han visto este instrumento? Levante su mano, ¿ok? Si a usted le gusta música tropical, salsemente se usa para eso. Pero había ese hermanito que lo sacaba del bolsillo, ¿verdad? Y cuando el líder de alabanza miraba a ese hermano sacar el güiro de su bolsillo, él empezaba a sudar. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién iba a controlar a ese hermanito, verdad? Ahora él se volvía el líder de alabanza, ¿verdad? Ahí en su banca. Era una cosa. Pero mire, mucha alegría, mucha expresión. De hecho, también en la adoración, ni hablar, ¿verdad? La gente entregada. No que no somos nosotros, pero es una diferente expresión. Bastante cantar y cantar las alabanzas. Y un comentario que yo oía como niño y como joven era que la gente después de ese tipo de experiencia, ellos salían y decían, ahí sí está el Espíritu Santo. Ahí sí yo sentí al Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo para mí, creciendo en una iglesia en este contexto, siempre estaba asociado o ligado con una experiencia corporal de una iglesia local. Estaba ligado a la música quizás que podían expresar. Ahora, oiga muy bien lo que estoy diciendo. Mire, yo estoy diciendo esto porque hay mucho que aprender de un ambiente como ese. Yo vine y vengo de un ambiente como esto. Bueno fuera, mire, tener a hermanitos con esta dedicación al Señor. Por amor a su nombre, una oración, una entrega. Bueno fuera. Pero el determinar si el Espíritu Santo está en una iglesia basado en una experiencia o una expresión que uno puede hacer es, oiga, caer corto a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sabe por qué digo eso? Porque nosotros podemos tener toda la experiencia buenísima en la iglesia, pero si uno no ama de veras, de corazón, como Dios nos manda amar a la persona que usted tiene a su lado, caemos corto siempre. Mire, no se trata de experiencias o expresiones. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo menciona de esta manera. Él lo dice en 1 Corintios capítulo 13, lo dice de esta forma. Versículo 1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy nada más que un metal que resuena o un platillo
que hace ruido. Dice, si tengo el don de profecía y entiendo no algunos misterios, sino todos los misterios, si poseo todo conocimiento, si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres, si voy a Spring Spirit, que vamos a ir este viernes, todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener que presumir, en otras palabras, si hago morir la carne, que hemos estado hablando de esto en las semanas previas, si crucifico la carne todos los días, pero no tengo amor, nada gano con esto. Mire, Pablo aquí no está negando una experiencia, ni tampoco nos está diciendo no nos esforcemos a crucificar la carne como hemos mencionado, sino más bien aclara aquí el apóstol Pablo que cómo se ve realmente el Espíritu Santo en la vida de una comunidad, mire, no está basado en experiencias o una expresión. La forma que sabemos si realmente el Espíritu Santo está en un lugar o no es cómo nos amamos los unos a otros. Si verdaderamente queremos saber esto, debemos abrazar esta verdad. Es cómo nos amamos, cómo nos apoyamos. En otras palabras, lo que Pablo dice es, si vemos el fruto del Espíritu y no solamente los dones del Espíritu, he ahí donde está el Espíritu Santo. Mira, esto es precisamente lo que vamos a enfocarnos en esta mañana. Nosotros seguimos una serie que hemos estado navegando por varias semanas en el libro de Gálatas y hoy continuamos en el capítulo 6 de Gálatas. Si usted tiene una Biblia, yo quiero que vea esto conmigo. Pablo aquí va a hablar de cómo se ve una iglesia donde habita el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vemos cuando moramos y caminamos con el Espíritu en una forma colectiva? Bueno, Pablo aquí comienza en Gálatas 6. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu está obrando? Observando cómo se tratan los hermanos los unos a otros. La semana pasada nosotros paramos en el versículo 25 que dice esto. Está usted en el capítulo 6, salte al capítulo 5, los últimos dos versículos. Versículo 25 dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lo que aquí tomamos la pausa la semana pasada. Y Pablo está diciendo, mire, si caminamos con el Espíritu, hagámoslo de corazón. Y ahora continúa, versículo 26, que no leímos la semana pasada. Mire lo que dice Pablo. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aquí hablando en contexto de comunidad, en contexto de hermanos. Pablo dice, oiga, de nada sirve decir que somos creyentes si hay cosas en nuestros corazones. ¿Y cuáles son las cosas? Dice acá, vanagloria y orgullo. Mire, vanagloria y orgullo son ingredientes que nos hacen competir. Y si nosotros cargamos estas cosas y vivimos y pensamos de esta manera, dice Pablo, nos vamos a envidiar más que nada. Pablo menciona acá porque menciona estas cosas porque había hermanos en la iglesia de Gálatas que estaban quizás teniendo esta actitud. Sabe, hoy en día, desafortunadamente, las iglesias también, no esta iglesia, sino las otras iglesias, pueden tener, personas también con mucha vanagloria. Líderes que
se trata de ellos mismos, líderes con tanto orgullo. Mire que no se creen quizás que están, siempre digo yo, flotando en una nube, ¿verdad? O la última Coca-Cola en el desierto, que sin ellos, oiga, nada puede suceder. Y no dejan a nadie más ejercer, no dejan a nadie más porque se trata de ellos. Mire, nosotros hemos visto cómo las dinámicas de la carne y el espíritu, y mencionamos que la carne siempre se trata de nosotros. Cuando un líder se trata de él, este líder está caminando como no debe caminar. Porque la carne, y vemos aquí, se va a tratar de dividir en lugar de unir. La carne siempre mirará a otras personas como rivales y no como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mire, yo otra vez creciendo en la iglesia, las experiencias en la iglesia, yo me recuerdo a líderes que cuando miraban a un joven venir con quizás un don que Dios le había dado de enseñanza, rápido, estos líderes que estaban encargados decían: no, mijito, aquí soy yo, ¿verdad? Aquí mis chicharrones truenan, como dice el mexicano, y tú vas a tener tu tiempo. Personas cerradas, personas que en lugar de ayudar, mire, se trataban de ellos. Pero Pablo nos va a decir hoy, al voltearle la página y en comenzar este nuevo capítulo del capítulo 6, nos va a decir que hay una alternativa para nuestra comunidad. Si nosotros moramos y caminamos con el Espíritu, mire, nos vamos a ver diferente. Va a ser un lugar, en lugar de provocarnos, como dice el versículo 26, vamos a construir, a motivarnos, a apoyarnos. Así que Pablo, mire lo que dice. ¿Cómo se ve una comunidad llena del Espíritu? Comienza en el versículo 1 del capítulo 6 diciendo esto a la iglesia. Dice: hermanos, y vamos a leer todo el bloque del 1 al 5. Hermanos creyentes, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven, mire esto, los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no sabiendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrán motivo de gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Mucho que decir y vamos a desempaquetarlo un poquito, como podemos decir acá, este texto. Pero hay dos cosas, pareciera una contradicción. Porque si usted nota en el versículo 2, dice Pablo: lleven los unos a otros las cargas de otros. Pero en el versículo 5 dice: porque cada uno lleva su propia carga. ¿Qué está diciendo? ¿Llevamos la carga de otro o nos pensamos en nosotros? Bueno, son dos diferentes palabras que se usan en el original acá para expresar carga. La carga que usted ve en el versículo 5, donde dice: porque cada uno llevará su propia carga, esto significa responsabilidad. Y era una carga como un soldado, ¿okay? Un soldado en batalla siempre tiene lo necesario, pone su carga encima porque es responsable. Ahí tiene todo lo que él necesita. Mire, nosotros un día vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios. Cada creyente acá es responsable por su vida. Porque un día como buen soldado nos vamos a parar delante de Dios. Entonces todos llevamos una responsabilidad, una carga, y cada quien va a cargar como Dios lo manda. Pero también, versículo 2, nos dice que hay que cargar. Y aquí no es una carga de responsabilidad como el versículo 5, sino es una carga de necesidades.
Cuando nosotros vemos a alguien más, debemos estar dispuestos a ayudar a esa persona, a sobrecargar con ellos. Mire, Pablo en sí habla de dos principios, dos cosas acá que nos pueden identificar como iglesia caminando en el Espíritu. Una iglesia que deja al Espíritu Santo obrar será una iglesia, y si usted está siguiendo la guía del sermón, para las personas nuevas, este es el primer blanco. Una iglesia que deja al Espíritu Santo obrar es una iglesia que, número uno, restaura a otros. Restaura a otros es el primer blanco, y si usted no sabe de lo que estoy hablando, aquí está un guía que usted puede escanear. También tenemos el scan enfrente. Hay notas para este sermón, pero es una iglesia que restaura a otros. Se recuerda el contexto de Gálatas. Aquí habían un montón de personas legalistas, llamados los judaizantes, que habían infiltradose en una iglesia. Y oiga, le voy a decir, la persona legalista no tiene nada que ver con restaurar a alguien. De hecho, la persona legalista siempre va a tratar de quebrar a las otras personas. La persona legalista, mira, es rápido de señalar las debilidades en otras personas en lugar de edificar, en lugar de restaurar a estas personas. Pero Pablo nos anima acá a ser diferente. Yo me recuerdo que una vez estábamos bien jovencitos con mi esposa y estábamos navegando una crisis de familia, y fuimos con un líder que era este tipo de líder, y no fue edificante para nosotros. De hecho, hasta hoy en día hay consecuencias difíciles, experiencias que uno podemos decir, o sea, eso no se hace, pero el legalista siempre está señalando en lugar de restaurar. Pero Pablo dice que la comunidad que camina en el Espíritu tiene la oportunidad de ser distintos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, que en Cristo Jesús, oiga, usted y yo somos, créalo, restauradores. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres un restaurador. Dile, tú eres un restaurador. Pablo nos dice que si el Espíritu Santo mora en esta comunidad, vamos a ser este tipo de persona. La palabra restaurar o restáurenlo, aquí en este versículo 1, donde dice restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, es la palabra griega conocida como catartizo. La palabra griega catartizo, restáurenlo. Y tiene la idea, oiga, de poner un hueso dislocado de nuevo en su lugar. O la idea también de reparar una red de pesca. Mire, era un proceso, en otras palabras, de recolocar aquella persona que se estaba desviando, componer una situación por amor a esa persona. Pablo dice, versículo 1, si alguien es sorprendido en alguna falta, esto significa que alguien estaba quizás en un lugar caído, como todos vamos a estar, en una situación difícil, estaba él solo. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. Estas personas, mire, estaban pasando por algo difícil y necesitaban ser recolocados, compuestos, contacto, ¿verdad?, en la familia de Dios. Mire, el poner un hueso en su lugar de nuevo es cosa seria. No es placentero. ¿Cuántos aquí se han quebrado un hueso? ¿Ok? Donde han tenido que ir al doctor y ese doctor, ¿verdad?, lo pone otra vez en su lugar. Eso duele, o quizás la tía o el tío lo puso, ¿verdad?, en su lugar. Mire, duele. Nadie lo quiere hacer, pero es necesario.
para que el hueso pueda sanar de nuevo y recobrar fuerzas de nuevo en ese cuerpo. Es necesario para que regrese a la normalidad ese cuerpo. De la misma forma, es necesario nosotros ayudarnos, restaurarnos, como dice acá. Es necesario restablecer a esta persona para el bienestar, dice Pablo, del cuerpo. Ahora, ¿quién debe hacer esto? ¿Okay? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿quién lo debe hacer? Pablo dice, los que son espirituales deben de hacer esto. Y todos dicen, ay, qué bueno, pastor, que no está hablando de mí este pasaje, ¿verdad? Qué bueno que Pablo dice eso, porque eso no se aplica a mí, pastor. Así es que usted siga y voy a oír cuando termine esta sección. No. Oiga, todos aquí, si estamos en Cristo Jesús, mencionamos la semana pasada, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. La gloria, la esperanza de gloria vive en nosotros, y hablamos la semana pasada que este Espíritu, si habitamos con el Señor, brota en nosotros el fruto del Espíritu. Tenemos un paquete completo. Así es que no podemos decir que no somos espirituales. Si usted está en Cristo Jesús, somos real sacerdocio en Él. Tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a brotar poco a poco en nosotros. Personas, mire, que brotan amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todos otra vez acá somos restauradores. Tenemos este llamado. Si es que esté listo usted para restaurar a su prójimo cuando sea el momento oportuno. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Sabemos qué vamos a hacer, quién lo hace. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pablo dice, mismo versículo, restáurenlo en un espíritu de ¿qué? De mansedumbre, de amabilidad, otro fruto del Espíritu, ¿verdad? Mirándote a ti mismo, oigan esto, no sea que tú también seas tentado. Pablo aquí nos da una actitud y una advertencia también a la misma vez. Si vamos a restaurar a alguien, tenemos que tener la actitud de mansedumbre, pero con mucho cuidado. ¿Qué significa eso? Bueno, hay comentarios que dicen, bueno, los restauradores van a otros sabiendo muy bien, oiga, sus debilidades, su dependencia en el Señor, y van con mucha sabiduría. Un comentarista dijo que estas personas son aquellos que tienen un buen sentido de sus debilidades y sus tendencias, confían en el Señor, pero a la misma vez aman a su prójimo. ¿Sabe? Nosotros somos llamados a restaurar con mansedumbre y con cuidado. Pero yo le voy a poner algo más, como pastor haciendo esto por 15 años, ¿ok? Todos somos restauradores, debemos hacerlo con tacto. Yo le voy a poner acá también con mucha discreción y sabiduría. ¿Sabe por qué digo eso? Porque no somos como el hermanito, ¿verdad? Que él conoce lo que está sucediendo en la vida de la persona, mira y saca a luz los trapos sucios de medio mundo, ¿verdad? Todos hemos conocido a ese hermano que aún en la oración, ¿verdad? Señor, yo pido por fulano de tal, ¿verdad? En este momento, Padre, ella se siente mal porque su esposo la acaba de dejar. Señor, ayúdala, Padre, en este momento. O dice, Señor, yo pido por ese hombre que tiene que robarle a su compañía para ponerle pan a la mesa para sus niños. Ayúdalo, Señor, por favor. Y nadie sabía nada de esa situación. Todos se le quedan viendo al hermanito, ¿verdad? Y él, mire, quizás no es tan espiritual, que digamos. No tiene el fruto del Espíritu este hermanito. No seamos como esa persona. Aquí dice, vamos con mansedumbre, vamos teniendo cuidado, contacto, vamos a esta persona con gran discreción, con sabiduría, en otras palabras, restaurando a personas en amor. Es el punto.
Cuando el Espíritu Santo obra de esta manera, nos vamos a ver, como dice Pablo, somos una comunidad que restaura. La segunda cosa, vamos a ser una iglesia que será, número 2, va a sobrellevar la carga de otros. No solamente vamos a restaurar a otras personas, sino vamos a sobrellevar la carga. Versículo 2, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Mire, los que hemos estado navegando en esta vida sabemos muy bien que la vida nos trae sorpresas, que la vida está llena de muchas dificultades y pareciera que con los años esas dificultades, no sé si soy solo yo, pero parecen ser más grandes y más frecuentes, ¿verdad? Somos expuestos a un montón de cargas. Todos aquí estamos cargando con algo. Hay situaciones que vienen, el estrés laboral de encontrar algo que pueda sostener a mi familia. La carga de pérdidas personales que la gente debe de navegar. La carga de luchas que parecen ser ciclos de pecado, como hemos mencionado, donde no miramos salida. La carga quizás de soledad que algunos aquí tienen por no estar en su país, quizás con esos seres queridos. La carga de dolor físico, de divorcio, de problemas con matrimonios, entre matrimonios, la carga del abuso, las adicciones. Y mire, la lista continúa y continúa. Pablo lo que está diciendo aquí es esto, que como creyentes nosotros no podemos decir, mire, aquí yo la voy a solucionar. Aquí no hay problema, no, sí hay problema. Es el punto. Sí hay problemas y van a continuar viniendo problemas. Es por eso, hermano, oiga, que nos necesitamos. Usted necesita la persona a su lado. Aunque no le guste comunidad porque no quiere que nadie sepa sus problemas, Dios nos ha hecho para vivir en comunidad. Dios ha puesto la persona que usted tiene a su lado por una razón. Para que estas personas nos escuchen, para estas personas nos hablen cuando necesitamos ese aliento, esa palabra viva, que estén ahí, que nos motiven, que nos consuelen, que solamente estén sentados y no digan nada. A veces eso es una gran ayuda. En lugar de solo decir, no, usted no tenga la respuesta, Dios tiene la respuesta. Quédese ahí sentado, manso, amor, sabiduría, eso es ser sabio. La persona está desahogándose, usted siéntese y es ahí como uno carga esta carga de esta persona. Mire, Dios nos quiere usar a todos nosotros. Parte del plan de Dios, oiga esto, en ayudarnos a cargar, en ayudarnos con nuestra carga, es de usar las manos y la espalda de su pueblo que nos rodea. Mire, Pablo nos dice esto y me recuerda la imagen del gran líder Moisés. Imagínese usted la carga de Moisés con miles de personas a su lado, donde él físicamente ya no podía y necesitaba a siervos a su lado que levantaban sus manos para que la obra continúe. Nosotros nos necesitamos y somos llamados a sobrellevar la carga de otros. Dice Pablo que así es como cumplimos la ley de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús, cuando estuvo en este mundo, Él dijo en Juan 13:34 que un nuevo mandamiento les doy. ¿Qué es ese nuevo mandamiento? De amarse el uno al otro, así como yo los he amado. Mire, cuando nosotros sobrellevamos las cargas de alguien más, satisfacemos lo que Dios desea. Cuando nosotros dejamos al Espíritu obrar en una comunidad, vamos a ser una comunidad de restauración y apoyo mutuo. Mire, cuando sucede esto, vamos a decir, he ahí
donde está el Espíritu Santo. Mire, en un accidente automovilístico, cuando sucede un accidente automovilístico, hay segundos para actuar. Especialmente si el accidente es bien severo. Hay que movernos rápido para sacar a la persona de ese carro y llevarlo a agarrar ayuda. O antes que explote quizás el carro. Y sabe, cuando los paramédicos y los bomberos llegan a un accidente así bien complicado, se ha creado una herramienta, en inglés se llama The Jaws of Life. Son como garras, como usted ve acá, garras de vida, salvavidas, donde esas garras pueden entrar a esa persona que está lesionada. Entran esas garras y cortan ese carro rápido, como si fuera un pedazo de pan, para sacar a esta persona herida, para ayudar a esta persona herida. ¿Sabe? Dios nos manda a hacer estas garras de salvavidas a la persona que usted tiene a su lado. Nos manda a, movernos rápido. ¿Sabe cómo podemos saber y cómo se va a ver una iglesia donde mora el Espíritu Santo? Les voy a dar una imagen. La iglesia se va a ver de esta manera. Vamos al siguiente dispositivo. A hombres y a mujeres que cuando alguien está en una situación difícil y hay que movernos, van con toda la pasión, con toda la urgencia del mundo, a amar a esta persona, a respaldar a esta persona, a restaurar a esta persona por amor a Dios, por amor a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Mire, así se ve una iglesia llena del Espíritu. Personas que dejan todo para su prójimo y corren para sacarlo, corren para restaurar y reparar aquello que necesita ser reparado. Mire, yo le agradezco al Señor como pastor de esta iglesia. No somos, le dije a alguien al entrar, no somos una iglesia perfecta. Pero somos una iglesia dispuesta a someternos a Dios lo más que podemos para caminar como Él desea. Y yo agradezco de corazón que nosotros tenemos a personas que se ven, que corren a carros, corren a cosas. Yo siempre recibo textos, mire, de personas que están en el hospital, de nuestros estudios bíblicos. Si usted no está en un estudio bíblico, considérelo. Personas que nos apoyan. De hecho, ahorita acaban de ir algunos a un retiro, un compañerismo que tienen, un amor que tienen. Estas necesidades vienen a nosotros como texto. Dicen, fulana de tal está en el hospital y nosotros queremos ir, pero antes que nosotros vamos, ¿sabe quién ya hizo toda la oración? Ya llegaron, ya le dieron de comer, ya están ahí respaldando, orando, llamando a esa persona. Son las mismas personas, porque tenemos personas restauradores en medio nuestro. Personas que aman de corazón, y yo estoy agradecido con el Señor. Personas que suplen necesidades. Y es que, hermano, como iglesia, como pastores, todos necesitamos ser recordados de esto. El día de hoy, si tú no estás en una relación con el Señor, si tú no tienes una comunidad, hay vida eterna, hay una alternativa para tu vida que se encuentra en Cristo Jesús. Hay algo hermoso que Dios quiere hacer en tu vida, usarte a ti de gran forma. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra.